Muchas gracias a Italcol y a Hypor por invitarme y por darme la oportunidad de poder estar con ustedes el día de hoy acá en Bogotá, y por haber estado toda la semana empezando en Barranquilla, luego en Medellín, y después de Medellín porque no pudimos ir a Pereira, pero ahora acá para poder conversar y aprender mutuamente de la industria y de lo que nosotros podemos hacer. Como me presentaron, el título de la charla es Desafíos y soluciones prácticas en la vigilancia y el monitoreo de PIRS. No es una charla en la que vamos a hablar de particularidades en relación a esta enfermedad, tampoco es una charla que vamos a mostrar los test o el diagnóstico para PIRS. Lo que quiero enfocar más bien es la posibilidad que nosotros tenemos para tomar ventaja de algunas alternativas que tenemos actualmente para reducir los costos en el monitoreo y en el diagnóstico. Estoy consciente de lo que nosotros tenemos en Latinoamérica, de las limitaciones que nosotros tenemos para poder hacer diagnóstico, pero la cuestión es que empezar a controlar y manejar las enfermedades nos obliga a que tengamos que utilizar herramientas de diagnóstico. El tema es cómo hago que esas herramientas de diagnóstico no me generen mucho costo, y la idea es, por tanto, compartir con ustedes cuáles son esas estrategias o las posibilidades que tenemos actualmente y que en la academia van generándose precisamente para que se apliquen y se usen en el día a día, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que todas estas cosas sean aplicables para ustedes como productores. Vamos a empezar la charla con una introducción muy breve de PIRS. Después vamos a hablar ya de algunas terminologías que tenemos en base al diagnóstico, e inmediatamente vamos a identificar cuáles son los desafíos que tenemos en diagnóstico, al igual que las soluciones que nosotros planteamos para esos desafíos. Finalmente, vamos obviamente a tener unos mensajes para que ustedes se lleven a su casa, y vamos a agradecer a las personas que me ayudaron para poder hacer esta presentación. El virus de PIRS es un virus ARN envuelto, pertenece a la familia artevirus, es altamente infeccioso y altamente diverso. Y esa es una de las razones por lo que es tan difícil poder manejarlo y poder trabajar y controlar cuando entra a nuestras granjas. Tiene dos formas, la mayoría de nosotros estamos familiarizadas con cómo se presenta. Sin embargo, vamos a describir brevemente qué es lo que vemos cuando nosotros tenemos un problema con PIRS. Tiene una forma reproductiva, una forma respiratoria. En la forma reproductiva, básicamente lo que vemos son problemas relacionados con la reproducción: fallas reproductivas, abortos, inestabilidad en los ciclos reproductivos, retornos irregulares, y cuando empezamos a tener ya los partos, empezamos a ver unas tasas altas de momificación, camadas muy pequeñas, lechones que nacen muy débiles al nacimiento. Por tanto, empezamos a tener ya mortalidad alta en el predestete, y también inclusive podemos tener también mortalidad de hembras adultas. Cuando ya ese PIRS se va hacia la parte del sitio 2, de la crianza de los cerdos, lo que vemos ya es una forma respiratoria más clara. Y esa forma respiratoria clara empieza a complicarse cuando los agentes oportunistas, bacterianos probablemente, o cuando empiezan a convivir o a conjugarse con otras enfermedades que pueden estar presentes en la granja, empieza a generarnos problemas, especialmente con mortalidad. Y además, obviamente, se empiezan a afectar todos los parámetros de producción, incluyendo conversión alimenticia y ganancia diaria. PIRS es una enfermedad muy costosa. En los Estados Unidos es considerada la enfermedad más importante. Solo en los Estados Unidos está calculado que cuesta más de $600 millones por año. Por tanto, impacta muchísimo en la producción y en la industria. El doctor Paulson en el año 2003 hizo un cálculo y determinó que el costo de PIRS cuando tenemos un brote es de aproximadamente $250 por cerda. Pero después, cuando ya la enfermedad se hace endémica y pasa a los cerdos, el costo varía entre $6 y $15. Por tanto, debemos más o menos hacer cálculos y saber cuánto nos impactaría a nosotros que somos productores o que prestamos atención, cuánto impactaría esto en nuestros clientes, cuánto dejaríamos de ganar o cuánto estamos dejando de ganar si es que estamos ya conviviendo con esta enfermedad. Pero después de saber entonces cuánto me impacta, lo que nosotros tenemos que conocer como veterinarios o como productores es cuál es mi estatus real.
¿Qué es lo que está pasando actualmente con mis cerdos? ¿Mis cerdos son positivos, son negativos a PIRS? Porque una vez que nosotros sepamos ese estatus, vamos a determinar cómo manejarlo, cómo controlarlo y cómo dejar de perder lo que estoy perdiendo por mortalidad o por las causas que comentamos hace un instante. El tema es que en general la muestra que se considera como gold estándar o ideal para el diagnóstico de PIRS es el suero de los lechones al destete. Y es esta herramienta, esta muestra, la que permite identificar si es que hay evidencia directa del virus por medio de PCR. Y aquí vamos a topar probablemente algo que muchos pueden decir, no, este hombre viene de los Estados Unidos, nos viene a hablar de PCR. El problema lamentablemente es que, y el primer mensaje que quiero dejarles en esta charla, es que lamentablemente tenemos que empezar a trabajar y pensar en que necesitamos trabajar con este tipo de herramientas. Porque la serología, a pesar de que nos ayuda, tiene limitaciones grandes al momento en que nosotros queremos empezar a trabajar en procesos de control y eliminación, que es obviamente lo que nosotros como veterinarios de campo quisiéramos llegar a tener. ¿Y por qué entonces es tan importante este tema de poder tener evidencia del virus? En el año 2011 se reunieron todos los expertos, la crema innata de la sanidad del mundo, y establecieron un vocabulario para saber cómo vamos a identificar las granjas cuando ya están contaminadas con PIRS. Y como ustedes pueden ver, aquí existen dos columnas, la una que habla de la excreción del virus y la otra que habla de haber tenido exposición o no, medida por anticuerpos y acá medida por la evidencia de que existe el virus. Por tanto, entonces, cuando nosotros tenemos ya la enfermedad, vamos a probablemente empezar aquí, pero nuestro objetivo siempre va a ser poder estar al menos aquí y ojalá en la parte de acá, en la parte de estabilización, cuando yo ya no dejo de perder tanto dinero, y en la parte de eliminación, cuando yo eliminé la enfermedad y puedo estar tranquilo sabiendo que no voy a tener más problemas o no tener que estar lidiando más con esta enfermedad. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a empezar a trabajar los temas de diagnóstico? Y en el diagnóstico existen tres niveles en los que nosotros como productores o veterinarios podemos trabajar. El primero es la investigación de la enfermedad. Y la investigación de la enfermedad nos dice o nos llaman, ¿saben qué, doctor? O ¿sabe qué? Estoy teniendo este tipo de problemas clínicos, tengo un incremento en los abortos o tengo tales problemas respiratorios. Eso me sugiere ya que pueda yo estar enfrente del problema. El monitoreo de la enfermedad, en cambio, está dirigido a cuando las granjas son positivas. Cuando nosotros ya sabemos que tenemos la enfermedad en la granja, entonces en ese instante nosotros empezamos a desarrollar monitoreo. Y finalmente, la vigilancia del otro lado está dirigido a cuando yo soy negativo, cuando yo sé que mi estatus es negativo y por tanto tengo unas herramientas en cada uno de estos niveles que me pueden servir, pero que no se aplican para los otros niveles. Y aquí tenemos esos, ¿no? Como empezamos diciendo, a nivel de la investigación de la enfermedad, los signos clínicos, todas esas cosas nos sugieren que tenemos la enfermedad. Pero si tenemos ya que hacer monitoreo, solamente el PCR y la secuenciación son las herramientas que a mí me va a poder permitir adecuadamente y controlar la enfermedad. Del otro lado, en cambio, si tengo o soy negativo, tengo la posibilidad de ocupar serología. Obviamente también PCR, pero siendo negativo puedo ocupar la serología. De ahí la importancia de ojalá siempre mantenernos con medidas de bioseguridad y de manejo de todo lo que nosotros sabemos en producción, negativo siempre para evitar tener que estar acá. El problema es que cuando yo ya soy positivo, cuando ya tengo la enfermedad, ¿qué hago para poder sacármela y para poder manejar y no estar perdiendo dinero por la enfermedad? Ambos, vigilancia y monitoreo, independientemente de dónde estemos nosotros como productores o como granjeros, son importantes. Porque si yo quiero hacer el diagnóstico para saber qué es lo que está circulando en mi granja, independientemente saliendo del tema de PIRS, quiero saber qué más hay. ¿Y en qué poblaciones está circulando? Nosotros necesitamos hacer monitoreo y vigilancia. Pero si queremos dar un paso más y quiero irme a controlar la enfermedad para reducir las pérdidas o a eliminarla, también necesito monitoreo o vigilancia. Y finalmente, si quiero yo evaluar cuál fue el efecto de las medidas de control que yo establecí,
necesito monitoreo o vigilancia. Por tanto, esto es algo en producción que no podemos evitar, es algo que debe hacerse. Pero la cuestión entonces aquí, la siguiente pregunta es, ¿qué es o cuál es el desafío que yo tengo en muestreo y vigilancia? Y el primer desafío que yo tengo que identificar es cuán sensible es lo que yo estoy haciendo para determinar el estatus que yo tengo en mi grupo de animales, en mi piara. Y el primer problema que tenemos es precisamente ese. El primer problema es que nosotros no trabajamos con individuos, nosotros trabajamos con poblaciones, trabajamos con corrales. Y lo que yo necesito es un test y una muestra que me represente, como estamos aquí, esta palabrita, que sea representativa de mi población, que me diga realmente lo que yo estoy teniendo dentro del grupo de mis animales. Porque una o dos muestras no me sirven, lo que a mí me sirve realmente es tener la evidencia de que lo que está ocurriendo, circulando en mi población, sea lo que yo realmente estoy teniendo y por tanto puedo establecer una medida de control. El siguiente problema alrededor del uso de las herramientas de diagnóstico es que la prevalencia. La prevalencia básicamente es la cantidad o las muestras positivas o los animales o los individuos positivos que yo tengo sobre el total de la población en un punto definido. Si yo quiero saber cuál es la prevalencia en este punto, hago un muestreo e identifico dentro de mi población, obviamente siempre y cuando la muestra sea representativa, cuál es la prevalencia que yo tengo. Y esa prevalencia es la que me va a ayudar a determinar si es que yo estoy manejando la enfermedad bien o si la enfermedad se está manejando mal y por tanto cada vez que yo estoy trabajando en la granja no tengo posibilidad de poder reducir y de poder ojalá librarme de esa enfermedad. ¿Cuál es el problema con la prevalencia? El problema con la prevalencia es que cuan más baja es, más alto va a ser el tamaño de la muestra que yo necesito. Y esto a nosotros no nos conviene, porque si nosotros empezamos ya a reducir muchísimo la prevalencia de la enfermedad en la granja, vamos a tener que tomar también muchísimas muestras y es algo impráctico, porque si yo le propongo al productor, ¿sabes qué? Vamos a tener, como ya estamos bajando mucho la prevalencia y tú estás dándote cuenta porque los animales empiezan a producir muy bien, los animales empiezan ya a no morirse, empiezan a tener mejor ganancia, empiezan a comer mejor, debo empezar a tomar más muestras, porque si no estoy seguro de que la enfermedad está totalmente controlada, a la vuelta de la esquina en 5 o 6 meses, es lo que conversábamos ayer con el doctor Didier, voy a tener un rebrote y voy nuevamente a tener los problemas y voy por tanto a caer en el círculo vicioso de estar conviviendo con la enfermedad para siempre. Por tanto, lo que nosotros necesitamos es empezar a trabajar dos palabras importantes, la sensibilidad y la especificidad del test o de los muestreos que nosotros estamos haciendo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de estas dos palabras? La sensibilidad básicamente es la proporción de animales enfermos que son correctamente identificados como enfermos por el test o por la prueba. Del otro lado, en cambio, la especificidad es la proporción de animales, de individuos que son correctamente identificados como no enfermos dentro de la población por el test que yo esté utilizando. ¿Por qué es importante saber de la sensibilidad y de la especificidad? Básicamente aquí en este cuadrante, los realmente positivos son los que determinan la sensibilidad del test. Pero el problema de este cuadrante es este componente de aquí, los falsos negativos. Y los falsos negativos son los cerdos que a mí no me van a permitir poder estar tranquilo al momento de eliminar o de controlar una enfermedad. Del otro lado, en cambio, los realmente negativos, que son los que determinan cuál es la especificidad de la prueba, está complementado por estos de acá, que son los falsos positivos. Entonces, pónganse ustedes a pensar que mientras más baja sea la sensibilidad o menos posibilidad tenga yo de identificar estos realmente positivos, mayor va a ser la cantidad o la posibilidad de tener falsos negativos. Y el momento entonces en que yo estoy haciendo un programa de control o de eliminación, estos falsos negativos son los que me van a impedir poder tomar una decisión para, por ejemplo, abrir la granja o empezar a trabajar adecuadamente si estoy en un proceso de control o eliminación de la enfermedad.
Por tanto, entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos es, ¿cuál es la muestra ideal para hacer vigilancia y monitoreo de PIRS? Y para eso, entonces, hablamos de qué es lo que nosotros quisiéramos. Si nosotros estamos buscando un buen sistema de vigilancia y monitoreo, quisiéramos primero que nada, una muestra que represente mi grupo. No uno ni dos animales, sino que realmente sea el grupo de animales que yo tengo, porque nuevamente acuérdense, nosotros trabajamos no con individuos, sino con poblaciones. Segundo, necesitamos que esa muestra tenga buena sensibilidad, es decir, que me permite identificar realmente los animales positivos. Tercero, yo quiero que esa muestra también sea fácil de colectar. Yo no tengo que estar levantando los animales de uno en uno y sangrándolos porque los animales se estresan o porque no tengo mano de obra o porque es mucho más difícil o porque es mucho más costoso hacer ese muestreo individual. Que sea obviamente, como comenté, de bajo costo y que nos permita tener un par de características importantes en diagnóstico que voy a comentarles después, que es especialmente la secuenciación. Y les voy a comentar brevemente por qué es también importante considerar la secuencia. Entonces vamos a empezar y a describir qué opciones tenemos nosotros en la industria para poder tener este tipo de herramientas que son ideales para el diagnóstico. La primera entonces está desarrollada por el doctor Carles Vilalta en la Universidad de Minnesota. Él es postdoc y trabajó algún tiempo con el doctor Morrison y actualmente con César Corso, que obviamente ustedes lo conocerán porque es paisano de ustedes. Seleccionó una granja que estaba en Illinois después del brote y lo siguió por 24 semanas. Hizo 8 muestreos consecutivos utilizando una técnica que son los fluidos de proceso. Los fluidos de proceso son simplemente todas las colas y los testículos que se colectan al día de proceso. Nosotros procesamos los cerdos al día 5º, al día 6º, generalmente la primera semana. Pongo todos esos testículos y colas en una bolsita, espero a que se secrete todos los fluidos y las secreciones y este líquido es el que envío al laboratorio para poder hacer diagnóstico de PIRS. Van a ver ustedes ya en la siguiente diapositiva cuáles fueron los resultados o cuáles son los resultados de utilizar esta técnica. Lo que él hizo obviamente para saber si funciona o no es compararlo con el gold estándar, que como empezamos diciendo es el suero de los cerdos. Entonces, colectó por cada una de las camadas los fluidos de proceso, pero al mismo tiempo también sangró y colectó el suero de todos los lechones en cada una de las camadas. Y comparó para ver qué tan buena es la técnica esta de los fluidos de proceso comparado con el nivel individual de los cerdos. Esta es otra técnica de colección del mismo sistema, simplemente en lugar de una bolsa, me la compartió el doctor Will López de Iowa State. Él usa una cubeta, un balde con una bolsa limpia, le pone una gasa, pone ahí los testículos y las colas del proceso de la sala y después de eso escurre y colecta el fluido para mandarlo al laboratorio. ¿Cuáles son los resultados de este sistema de muestreo? Acuérdense que ya hablamos de qué es la sensibilidad y qué es la especificidad. La sensibilidad que él detectó usando estos fluidos de proceso fue del 83%, que es una sensibilidad adecuada con la que yo podría trabajar. La sensibilidad de las pruebas va a depender mucho de lo que yo quiera arriesgar y de lo que necesite y de lo que de alguna manera yo tomo la decisión para hacer. Pero un 83% de sensibilidad me permite trabajar adecuadamente para saber si es que me funciona o no el plan de control que yo he establecido. La especificidad es bastante buena, 92%, y el índice kappa, que mide básicamente el agreement, la concordancia, al poder comparar las dos pruebas, fue de 0.76, que es catalogado como un agreement o concordancia buena. Por tanto, el mensaje que sacamos de aquí es que los fluidos de proceso tienen una sensibilidad y una especificidad adecuada para poder hacer diagnóstico de PIRS. El problema es que, así como en todo, nada es perfecto. Los fluidos orales también tienen sus deficiencias. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, nosotros decíamos que la prueba, el gold estándar para el diagnóstico, la muestra para PIRS, es el suero. ¿En qué momento? Al momento del destete.
Los fluidos de proceso no se pueden colectar al destete, se colectan al día de proceso, que es 5, 6, 7 días. Nosotros necesitamos saber cuál es el estatus del cerdo al destete, porque yo quiero saber cómo se me va el cerdo a la línea de producción, porque a mí lo que me interesa es no contaminar el sitio 2 y no tener los problemas en el sitio 2 y en el sitio 3. Entonces, nosotros, por experiencias anteriores que vamos a ver en mi segunda presentación, quisimos evaluar los fluidos orales y los hisopos de ubre para ver qué tan buenos son en el diagnóstico de Pierce. Seleccionamos una granja de 2.500 hembras y tomamos muestras después del brote 5 y 20 semanas post brote. Hubo el brote de Pierce, esperamos 5 semanas, tomamos estas muestras, esperamos 20 semanas después y volvimos a tomar las mismas muestras. ¿Por qué hicimos así? Porque queríamos evaluarlo nosotros en escenarios de baja y de alta prevalencia. A las 5 semanas post brote había mucho Pierce, eso es normal, y 20 semanas obviamente conforme pasa el tiempo esa prevalencia o esa cantidad de animales o de virus de alguna manera empieza a disminuir. Por tanto queríamos ver cuán efectivas son estas herramientas en ambos escenarios. Seleccionábamos en cada punto de muestreo 20 camadas al azar al día de destete, aproximadamente 21 días de edad, y tomábamos suero de todos los lechones e hisopos orales de todos los lechones, y de las camadas, de esas 20 camadas, tomamos los hisopos de ubre. Vamos ahora a ver de qué se tratan esas técnicas. Para tomar los hisopos de la ubre ocupamos una gasa estéril y que nosotros le poníamos 10 centímetros de un medio que se llama DMEM, que ocupamos en nuestro laboratorio y que ayuda muchísimo especialmente para temas de conservación del virus si yo quiero hacer aislamiento o secuenciación. Pero hemos hecho también pruebas utilizando PBS y funciona igual de bien, especialmente para detección, que es lo que yo estoy buscando aquí, para encontrar y ver si es que el virus está o no está. Para tomar los hisopos orofaringeos o orales, ocupamos un hisopo normal, el hisopo convencional de Dacron, que es el que se usa inclusive para tomar hisopos nasales o un hisopo de superficie si ustedes quieren hacerlo. Y finalmente, para colectar el suero, ocupamos vacutainers. ¿Cómo se toman los hisopos de la ubre? Si por favor me ayudan dándole clic en la parte de aquí abajo, muévanle por favor. Exactamente. Entonces, lo ponemos dentro de una bolsa. El momento en que vamos a tomar la muestra, escurrimos un poco para sacar el exceso de medio. Y lo que hago es esto simplemente. Hago una limpieza o paso por la piel de la ubre de la hembra. Lo que yo estoy tratando de colectar aquí son las secreciones que los lechones están dejando al momento de mamar, y tengo ya una muestra. Es una muestra sumamente fácil de colectar, es una muestra poblacional de grupo, no es una muestra individual porque me da el estatus de la camada en este caso. Lo que hago entonces es ponerle en contacto, sacudo la bolsa para que se ponga en contacto con el medio o con el PBS para evitar que se vaya a deshidratar. Y después en el laboratorio lo que hacen es colectar este líquido, sea el medio, sea PBS, y eso le corren el PCR. Para colectar en cambio los hisopos orales, si por favor me ayudan con lo mismo, lo que hago es, tomo el lechón y es muy fácil. Introduzco el hisopo en la boca del animal y lo que estoy colectando es saliva. Saliva que, comparado obviamente con sangrar un animal, estas técnicas todos estarán de acuerdo que son mucho más fáciles. Ahora veamos los resultados, qué tan buenos son estos métodos. Obviamente, como les comenté, todos estamos familiarizados cómo se colecta suero de los cerdos. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos 5 y 20 semanas después del brote? Nosotros obviamente esperábamos de inicio, como les dije, que 5 semanas post brote íbamos a tener más virus, íbamos a tener más animales positivos. Entonces, miren ustedes que al comparar la positividad comparando el suero, que es el gold estándar, con los hisopos orales, hubo solamente 8 puntos de diferencia en la detección. Y a nivel de camada, nosotros consideramos que si es que había un animal positivo, sea por suero o sea por hisopos orofaringeos, la camada se determinaba como positiva para poder comparar con los hisopos de ubre. Y fíjense las diferencias que nosotros teníamos.
5 puntos de diferencia entre el suero, los hisopos orales y los wipes de la ubre, comparados con solamente 90% de lo que nosotros teníamos en los wipes de la ubre. Pero 20 semanas después, obviamente cuando la prevalencia baja mucho, la diferencia fue de 1 punto al comparar el suero con los fluidos orales, y en las camadas de 10 puntos al comparar el suero o los hisopos orales con los wipes de la ubre de la hembra. Pero ¿qué pasa en términos de sensibilidad? La detección fue esta, pero ¿qué pasa con la sensibilidad y la especificidad? A nivel individual, 5 semanas post brote, la sensibilidad fue bastante buena. 89% de sensibilidad y 96% de especificidad comparando el suero con los hisopos orales. A nivel de camada, la sensibilidad, fue también del 89% comparando el suero con los hisopos de ubre, y no pudimos calcular especificidad porque no teníamos camadas negativas, todas las camadas eran positivas. Pero ¿qué pasa 20 semanas post brote cuando la prevalencia ya baja mucho? Cuando ya la prevalencia baja, la sensibilidad bajó del 89 al 67%. Y a nivel de la ubre, bajó a 33%. Por tanto, lamentablemente en este caso, la alternativa de utilizar los hisopos de la ubre en etapas que tengo baja prevalencia no es tan adecuada, porque la sensibilidad es baja. Pero en este caso lo que debería entonces empezar a creer es en aumentar el tamaño de la muestra, lo cual obviamente a mí no me conviene. Además quisimos nosotros evaluar otra técnica de muestreo, y la técnica de muestreo es utilizar un papel aluminio para saber o evaluar qué está pasando ambientalmente. Ocupamos 1 metro de papel aluminio del normal que tenemos en la casa, en la cocina, lo arrancamos y lo ponemos dentro del galpón o dentro de la sala de maternidad. Lo dejamos ahí por 1 hora en un lugar donde obviamente ni la cerda ni los lechones puedan acceder. Y después de 1 hora, utilizando el mismo material que utilicé para hacer el hisopado de la ubre de las hembras, recolectaba todas las partículas que estaban depositadas por gravedad sobre el papel aluminio. Nuevamente le ponía en la bolsa y eso mandaba al laboratorio para hacer PCR. Los resultados que obtuvimos en términos de sensibilidad igualmente no fueron buenos, fueron del 50%. Y en la misma prueba evaluamos nuevamente los hisopos de la ubre y aquí tuvimos un 42%. Entonces, fíjense ustedes que comparado con los fluidos orales no tenemos tan buena sensibilidad, por tanto los fluidos orales siguen siendo una alternativa. La buena noticia fue que en todos los casos logramos obtener secuencias y voy a explicarles ya mismo por qué es importante poder tener una secuencia. Otra técnica que se ha evaluado en los Estados Unidos es el uso de los fluidos orales familiares. Y ha sido evaluado por el doctor Marcelo Almeida, quien es estudiante de doctorado en Iowa State. Los fluidos orales, si por favor le dan clic ahí, todos sabemos lo que es un fluido oral, le ponemos una cuerdita y el cerdo va, muerde la cuerda, deja sus fluidos orales, su saliva, colectamos eso y eso mandamos al laboratorio. Pero colectar esta muestra en lechones, en las maternidades, en las camadas es súper difícil. Los lechones tienen cosas más importantes que hacer, tienen ahí la teta de la mamá, así que no tienen para qué estar mordiendo la cuerda, no les interesa, son súper reacios a morder la cuerda. Pero en cambio si la cuerda se pone al lado de la mamá empieza a morder y los lechones empiezan a interactuar también con la cuerda. Entonces tenemos de alguna manera una muestra que refleja el estatus de la familia, ¿no? De lo que está dentro de la camada. Marcelo evaluó esta técnica y nuevamente para compararla tomó muestras de cada uno de los lechones, sangró a cada uno de los lechones y quiso comparar qué pasa en técnicas de muestreo. No quiero confundirles aquí con cuáles fueron positivos y cuáles fueron negativos porque es un poco difícil poder seguir, pero la conclusión que sacó de este análisis fue lo que de inicio ya estábamos viendo con las otras técnicas. La sensibilidad de los fluidos orales familiares depende nuevamente de la prevalencia que yo tenga. Mientras más baja es la prevalencia que yo tenga a nivel de la población,
baja va a ser también la posibilidad de que el test, perdón, en este caso no es el test, sino la muestra pueda ser identificada como positiva. Entonces, fíjense que aquí conforme aumenta la sensibilidad a nivel individual, la sensibilidad de los fluidos orales también aumenta. ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacó Marcelo? Primero, que la especificidad es del 100%, por tanto es bueno y tener una muestra que me dé esa especificidad. Dependiendo de la prevalencia, los fluidos orales pueden alcanzar hasta un 88% de sensibilidad, que es bastante bueno. Algo que nosotros sabemos, él identificó también con los fluidos orales, algo que se ha hecho con todas las técnicas de muestreo. La paridad 1 y la paridad 2 son las poblaciones target para hacer diagnóstico de PIRS. Entonces, si en algún momento ustedes quieren hacer diagnóstico y dicen, ¿dónde voy a encontrar más? Esas paridades, los lechones de las hembras de paridad 1 y 2 son los que más tienen PIRS siempre. Hablemos ahora un poco del tema de secuenciación. Y cuando hablamos de secuenciación, lo que hacemos es recordar lo que hablamos en las primeras diapositivas, que el virus es un virus muy variable. Esta variabilidad impide que yo pueda hacer un control adecuado, porque nosotros, si tenemos más de un virus circulando en la zona o en la granja, obviamente va a ser mucho más complicado. Y si tengo yo el mismo virus que está de manera endémica dentro de la granja, ese virus cuando se pasa de un cerdo al otro va a empezar a cambiar, va a empezar a mutar, y por eso el momento en que yo tenga una baja o cambie lo suficiente como para que la inmunidad que creó ya el ancestro no sea suficiente, voy nuevamente a tener un quiebre o un brote de la enfermedad. Y para hablar del tema de secuenciación muy superficialmente, voy a comentarles del trabajo que ha hecho el doctor Marthaler, que trabaja en Kansas State University. ¿Por qué es importante secuenciar? Es importante secuenciar porque básicamente primero me provee información precisa para diferenciar diferentes cepas de PIRS. PIRS no es una sola entidad, dentro del PIRS hay varias cepas, varios tipos de PIRS que inclusive dependiendo del tipo me afectan en virulencia y en el impacto económico y productivo que tengo dentro de la granja. Segundo, porque identifica el virus y puede inclusive determinar cuál es el origen de ese virus. Puede decirme, de acuerdo a lo que yo he hecho con análisis de secuenciación, ese virus está circulando siempre en la población que está en la parte norte de Iowa. Entonces yo digo, perfecto, recién como hace una semana me visitó el doctor fulano que vino de Iowa y después de eso la única forma que yo puedo atar es que probablemente hubo una falla en bioseguridad e ingresó algo a la granja si es que es exactamente el mismo virus que está allá. Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos en secuenciación es secuenciar una partecita del virus, no todo su genoma. Y lo que secuenciamos para PIRS es esta parte que se llama ORF5. El doctor Murtagh, hace muchos años, determinó que esa partecita era la que se tenía que hacer secuenciación del virus de PIRS, porque era la parte que menos mutaba. Por tanto, me permitía identificar bien el virus. El problema es que a nosotros, después de algunos tiempos, y voy a contar la experiencia aquí, nos estamos dando cuenta que secuenciar esa parte que no muta es precisamente lo que me genera a mí el problema. Entonces, el ejemplo que voy a darles aquí y lo que ha trabajado Douglas con su equipo en Kansas es que había una granja en Minnesota que tenía sucesivos brotes de PIRS. A pesar de que al momento de hacer la secuenciación de esa porción ORF5, tenía 100% de identidad, era exactamente la misma. Tenía un brote hoy, secuenciaba, tenía un brote en 3 meses, secuenciaba, era exactamente el mismo de hace 3 meses, tenía 6 meses después otro brote y era exactamente el mismo que tuve en el primero y en el segundo brote. Entonces la pregunta era, ¿por qué estoy teniendo brotes si es el mismo virus y mi población debería ya estar inmune? Entonces lo que ellos hicieron fue secuenciar no solamente la porción ORF5, sino secuenciar todo el genoma del virus. Y lo que encontraron en ese caso fue que habían diferencias bien importantes en otras regiones del virus, en la región ORF2, ORF3 y ORF4.
Por tanto, esto nos permite identificar claramente cuáles son las diferencias que tenemos en el virus y las razones por qué esta granja en particular estaba teniendo sucesivos brotes y sucesivos problemas clínicos y problemas en producción dentro de lo que ellos estaban haciendo. Esta es una técnica que con el tiempo obviamente va haciéndose más barata. Nosotros podríamos pensar en que actualmente aquí en Latinoamérica las posibilidades de secuenciar son bajas, pero sepan ustedes que con el pasar del tiempo son cosas que van a ir llegando y que nosotros tenemos la posibilidad de manejarlas tranquilamente si necesitamos el apoyo de alguna universidad como la que yo me encuentro actualmente, que es Minnesota. Finalmente, quiero compartir con ustedes un tema que en lo particular me parece sumamente importante y que creo que le sumaría mucho a nuestra realidad latina, a nuestra realidad latinoamericana y de la que nosotros podríamos primero aprender y segundo sacar ventaja, que es el compartir el conocimiento. Generalmente nosotros, por la cultura que nosotros tenemos, es exactamente igual en mi país. Ayer conversábamos con Marcelo. Lo que menos queremos es saber o que mi vecino o que mi industria o que la gente con la que trabajo se entere de qué es lo que está pasando en mi granja. Y eso de alguna manera nos genera un problema, porque a mí me gustaría, no por hacerle daño, pero sí quisiera saber qué es lo que le está pasando al vecino para protegerme e inclusive para hablar con el vecino y decir, oiga, cuidémonos mutuamente, porque ni a usted ni a mí nos conviene que nos entren las enfermedades, ¿verdad? Y aquí entonces quiero traerles este ejemplo, que es del Swine Health Monitoring Project, que fue construido por el doctor Bob Morrison, que como todos nosotros sabemos, falleció hace poco tiempo. En lo que consiste este proyecto, básicamente empezó en el año 2009 y le propusieron a la industria que simplemente le entregue a la universidad la información de lo que ocurre en relación al estatus de las granjas. La industria o las empresas o las granjas hacían sus diagnósticos y lo que hacían era compartirle esa información a la universidad. Empezó en el año 2009 con 1 millón de hembras y a la fecha tiene más de 3 millones de hembras, que representa más del 50% de la población de cerdos en Estados Unidos. Entonces, este sistema maneja información de mucha parte de la industria de los Estados Unidos, toma esa información y empieza a hacer parámetros o mediciones epidemiológicas para saber qué pasa en la industria. Y eso permite identificar algunos puntos específicos, como por ejemplo, así se dieron cuenta que PRRS tiene un efecto sazonal, un efecto de temporada. Entonces, esta información la toma la universidad, la evalúa, le da forma y se la regresa a la industria. Y la industria toma ventaja de esta información. O también permitió identificar en dónde está más PRRS, dónde tenemos más PRRS y cuál es el riesgo de que nosotros tengamos. O empiezan a correr modelos estadísticos y dicen tengan cuidado porque como está circulando actualmente, en tantos meses vamos a tener, con las características que tenemos ambientales, tantos brotes o puede ser de tal magnitud los problemas que tengamos de PRRS. Por tanto, entonces, solamente una invitación a que empecemos a evaluar y a tomar estas opciones como posibilidades en las que todos nos beneficiemos por medio del gremio. Yo siempre he sido o he estado impresionado de alguna manera de ver cómo maneja el gremio de Colombia las cosas. Por tanto, solamente quiero dejarles el mensaje para que consideren la posibilidad de empezar a trabajar de esta manera. Entonces, en conclusión, esta es ya la última diapositiva de mi charla. Primero, PRRS es una enfermedad costosa que yo les invito, no convivan con la enfermedad. La enfermedad puede controlarse e inclusive puede eliminarse. Si es que ustedes deciden convivir con la enfermedad, ustedes están dejando de ganar dinero. Y con lo competitiva que es siempre la industria, obviamente todos nosotros queremos ser mucho más competitivos y tener la posibilidad de poder quedarnos con más dinero del que puedo estar teniéndolo actualmente. Los fluidos de proceso son efectivos en el diagnóstico y la vigilancia de PRRS, pero también hay otras alternativas, pese a que tienen menor sensibilidad. La secuenciación, como ustedes vieron aquí, es importante, probablemente es algo que puede estar un poco lejos de la realidad que tenemos, pero consideren siempre que es algo que se tiene que hacer y que probablemente los problemas que ustedes puedan estar teniendo alrededor de PRRS puede estar precisamente porque no estamos haciendo, no podemos o no tenemos la posibilidad de acceder a esto.
hay opciones para diagnóstico y finalmente la colaboración como gremio siempre va a ser necesaria. Con esto entonces quiero nuevamente agradecer a Italcol y a Hypor por la invitación. Obviamente a todas las personas que me ayudaron para poder construir esta presentación, a ustedes por su atención, y si es que tienen alguna pregunta estaré muy abierto a poder responderla, así es que muchas gracias.